A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de Empresa y Comunicación, un espacio que nos permite conocer varios temas a nivel nacional, justamente de empresa, de emprendimientos, comunicación. Y en esta ocasión tenemos un tema muy importante, para lo que nos acompaña la doctora Irina Arias, quien es especialista en enfermedades raras y todos los emprendimientos que se han desarrollado en el país sobre este tema. La doctora Irina Arias es doctora en especialidad en medicina interna y en enfermedades raras. Es activa o ha tenido activa presencia en la Universidad Central del Ecuador y en el Hospital Metropolitano de Quito. Más de 20 años en investigación sobre este tipo de temas que falta mucho todavía por descubrir, lo que nos permite tener un personaje en este momento que conoce a profundidad el tema de enfermedades raras. Bienvenida Irina, qué gusto que nos acompañes en Empresa y Comunicación. Roberto. Gracias a ustedes, bienvenidos también a todos la audiencia que nos está viendo. Realmente este mes es un mes muy querido para todos los que estamos involucrados en enfermedades raras porque se celebra el Día Mundial de Enfermedades Raras. ¿Qué son las enfermedades raras o poco frecuentes? Para hacerlo sumamente sencillo, una enfermedad rara es una enfermedad poco prevalente. ¿Qué significa? Que aparece en muy pocas personas dentro de un conglomerado de población. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de diabetes o hipertensión, decimos sí, no, tenemos en nuestra familia muchos diabéticos, muchos hipertensos, es decir, estamos diciendo no, en un conglomerado de población existen estas, pero las raras, tú puedes encontrar 100.000 personas y recién un caso de enfermedad rara. ¿Ya? Entonces, básicamente, para que toda la comunidad se familiarice con el tema, debemos pensar de que es algo que no se ve a menudo. Pero eso no significa que no exista, porque el que no haya a menudo no es que no exista, y menos aún que no sea importante de considerar como un problema no solo de salud, sino también social, ¿no? Ahora, ¿cuán frecuentes son este tipo de enfermedades en el caso ecuatoriano? El caso ecuatoriano en estos últimos 10 años ha comenzado a darse cuenta que tenemos enfermedades raras. Recién. Sí. ¿Cuáles han sido un poco las barreras que pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como los médicos? Que normalmente este tipo de enfermedades no son enfermedades que tú las estudias dentro del pensum universitario o menos aún dentro de tus carreras de posgrado aquí en el Ecuador. Muchos necesitamos salir a estudiar fuera para que de esa manera comencemos a aprender. Y si los médicos ecuatorianos no conocen o no aprenden desde su escuela de formación, es muy difícil que tú diagnostiques o encuentres algo que no lo has estudiado y no lo tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, esa es la principal barrera. No es que no hay, nosotros mantenemos los mismos indicadores de incidencia y prevalencia que tiene Europa, que tiene Estados Unidos, que en promedio te dice que por cada 100.000 habitantes vas a tener una enfermedad de tipo lisosomal, ¿sí? O por cada 2.000 niños nacidos puedes tener un caso tal vez de una enfermedad degenerativa del tipo de acidurias u otras, porque en raras hay más de 8.000 tipos de enfermedades. Pero la barrera principal es qué tanto nos educamos para poder diagnosticar a tiempo estas enfermedades. ¿Y cómo se manifiestan estas enfermedades? Este programa ve toda la sociedad, pero ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que nuestros hijos, los niños, tienen este tipo de enfermedades? Hay un tema muy puntual con raras. Uno, que se pueden parecer a muchas enfermedades prevalentes, que ahí podríamos decir, no, entonces parece fácil. No, porque se confunde. Y otra, que a veces tienen signos o síntomas que nunca se ha visto.
y que también nos confunde. Pero hay unas premisas básicas, sobre todo niños que en los primeros años de vida, sobre todo en los 2 primeros años de vida, su desarrollo motor, su desarrollo psíquico, no se vea como es un niño normal y que tú no encuentres una causa al 100% que argumente ese deterioro, al médico es ya una alerta para decirle, vea, piense en algo raro, ¿sí? Hay niños que pueden llegar a deteriorarse rápidamente o a tener síntomas que creemos que son de enfermedades degenerativas como cáncer en las células sanguíneas, pero al rato nos damos cuenta que no, ya hicimos todos los estudios, piense en algo raro, ¿sí? Por lo general toda enfermedad rara siempre va a ser crónica, es decir, que es algo que te hace ir repetidamente al médico y que no encuentras una solución. Va a ser debilitante, es decir, a medida que va pasando el tiempo, tu vigor, tu estado físico comienza a decaer y va a ser degenerativa. Algo aparece que ya no echa marcha para atrás, ¿no? O tu piernita se comenzó a encorvar y se quedó así, o tu espalda se encorvó. ¿Y por qué, en ese caso, entonces, por qué son degenerativas, progresivas, discapacitantes? Incluso entiendo, podrían llegar hasta la muerte del paciente. Sí, lamentablemente, el mayor porcentaje de enfermedades raras son genéticas. Yeah. Ese también es otro reto para todo lo que viene después en raras, ¿no? Para el tema de investigación. Entonces, al ser genéticas, ¿qué significa? Que no estás trabajando con un factor externo solamente, no es algo que hay en el ambiente el que te contamina, sino lo llevas dentro de tu código genético, de tu libro, de tu ADN. Entonces, al ser genética, te marca una historia que es muy particular para ese paciente. Es raro, pero también considera que es una persona con un código genético individual, porque todos somos únicos, ninguno es igual al otro. Y ese pronóstico es mucho más difícil de dar. Entonces, unos son mucho más agresivos, otros pueden vivir una vida, llamémosla normal en sus primeros años y luego debutar con signos y síntomas más agresivos en la edad adulta. Es decir, todo depende mucho de cómo está conformado tu libro de vida, tu código genético, cómo vino y a eso cómo se le sumó este desfase en un gen que hace que produzca tu enfermedad, ¿ya? Y para esto el Estado ecuatoriano, ¿de qué manera ha aportado, no sé si económicamente, con investigación, legalmente? Bueno, una de las ventajas del Estado ecuatoriano, y eso hay que reconocerlo porque comparándolo con toda Latinoamérica, fue uno de los primeros países que tuvo una legislación, es decir, en el 2011 se hizo una reforma a nuestro Código Orgánico de Salud y apareció la Ley 67 que ya normaba, no solamente normaba desde el punto de vista de la cobertura, ¿no? Ya del compromiso del Estado de reconocer que existen estos pacientes, de tener las intenciones legales, políticas, administrativas, de buscar maneras de cerrar el círculo de atención, es decir, no solamente yo le doy una medicación, no, yo hablo desde cómo lo diagnostico, desde cómo lo hago llegar a un sistema de salud, cómo lo mantengo en ese sistema, cómo lo mantengo en su casa en buenas condiciones, cómo lo medico o no lo medico, porque también hay aristas en cierto tema de la evolución de la enfermedad. Y además, cómo yo realmente como Estado me comprometo a pagar todo eso. ¿Sí? Yeah. Entonces la Ley 67 fue uno de los avances más grandes, inclusive yo te puedo decir, Chile, uno de los países que ha trabajado muchísimo en enfermedades raras, su ley Ricardo Soto, que es muy similar a la 67, salió hace apenas unos 2 años atrás, nosotros la tenemos ya casi 7 años. Pero lo que sí ha sido realmente un proceso bastante largo es la implementación y el ejecútese de la ley, ¿sí? Entonces todavía, a pesar de que hay pacientes que se están tratando, sobre todo en las áreas de enfermedades lisosomales, que son las que yo más trabajo, tenemos casi 15 pacientes que están bajo la cobertura de tratamiento, atención, seguimiento del Estado ecuatoriano a través de sus diversos sistemas de salud. No podemos dejar de reconocer que falta mucho, ¿ya? El mismo hecho de que solamente en la ley tengamos 106 enfermedades como prioritarias, cuando hablamos que en el mundo ya están reconocidas 8.000, ya te hace pensar a ti que hay muchísimas oportunidades todavía de mejora y hay muchas cosas para hacer, porque tampoco podemos tener leyes que sectoricen y que
prioricen ciertas enfermedades cuando no son de esa manera. Y en ¿no? este punto, ustedes han tenido en estos 8, cerca de 9 meses de gobierno del licenciado Lenín Moreno, ustedes han tenido acercamiento con la Presidencia de la República a fin de que se fortalezca el apoyo a este sector humano que el Ecuador tiene. En estos 8 meses realmente ha sido bastante complicado. La red que nosotros formamos con médicos ya expertos en estas enfermedades, que ha estado trabajando desde hace 5 años con la comunidad, realmente no ha podido tener un face-to-face para ponernos ya, es decir, abrir el campo de que tiene otro grupo que puede ayudar a diagnosticar y sobre todo a seguir y acompañar a estos pacientes. Creo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Hemos estado en transiciones, los mismos temas políticos y a veces sociales dispersan la atención a temas que son interesantes, pero confiamos, realmente nosotros como equipo médico confiamos en que la voluntad existe, que el gobierno actual ha vivido muy de cerca los cambios y los avances para lo que es la cobertura. La Fundación Manuel Espejo en su momento fue la primera que levantó un censo oficial de cuántos pacientes con raras y catastróficas teníamos en el país. ¿Ustedes tienen un dato más o menos de cuántas personas en Ecuador? Sí, el censo oficial está alrededor de 2.600, ¿sí? Por supuesto, nos falta todavía afinar los grupos de enfermedades. En el tema de lisosomales y sobre todo en las enfermedades más frecuentes dentro de este grupo pequeñito de lisosomales, que son Gaucher, que son Fabry, las mucopolisacaridosis, la enfermedad de Pompe, Niemann-Pick, alrededor tenemos 105 pacientes diagnosticados, ¿sí? Entonces, eso también te hace mirar de que posiblemente tengamos que volver a actualizar el censo global, porque si hablamos de que este es un grupo muy pequeño de todo un universo, y ya tenemos 105 y el censo global está en 2.600, entonces hay que hacer esfuerzos mucho para tener la información y la data correcta, ¿ya? Ahora, los tratamientos, supongo, no conozco, deben ser muy costosos. Y en ese caso, ¿cómo se financian? ¿Los pacientes tienen los recursos? ¿Están en qué estrato social la gran mayoría? ¿Cómo han visto ustedes eso? A ver, hay que ser extremadamente claro en este tema. Sobre todo en enfermedades raras que tienen opción de tratamiento, porque ahí también hay un reto, porque la mayoría no tiene medicación. No, sí, eso es por lo que pelean mucho las fundaciones de pacientes. Pero en aquellas que tenemos tratamientos, los tratamientos son muy especializados porque son tratamientos que llamamos a la medida. Es como cuando tú te mandas a hacer un terno. Yo quiero hacerme un traje especial para un tema muy, muy particular que tengo, ¿ya? Son tratamientos a la medida porque si estamos hablando que la enfermedad es genética, yo tengo que ir lo más aproximado a lo que esa deficiencia del gen está ocasionando. Entonces estamos hablando de un tema de tecnología muy, muy especializada. Aproximadamente en enfermedades lisosomales, un paciente adulto realmente puede llegar a costar entre 350.000 a 550.000 al año y puede llegar a superar, sí, por una sencilla razón, porque las dosis son por kilo de peso, ¿ya? Entonces, en el peor de los casos, que nos sucediera a ti o a mí, ¿sí? Yo voy a costar un valor, tú vas a costar mucho otro más, valor, por supuesto. Sí, pero eso también crea un reto muy grande para el sistema de salud. Y en eso los actores que estamos involucrados, que son el ente gubernamental, con todo lo que implica gobierno, ¿no? Hablemos que también dentro del gobierno está la comunidad activa. Los pacientes que ventajosamente tienen estos grupos que los agremian y que realmente se convierten en defensores ante todas las instituciones. Y los médicos debemos realmente estar conscientes que a más de la necesidad científica, también hay un entendimiento de cómo manejar un presupuesto. Por eso es tan importante que estos actores no descuiden nunca realmente hacer trabajos estratégicos con la industria farmacéutica. Porque una de las cosas que creo que más ha impactado el costo de los medicamentos es cuando tú tienes acciones que son muy individuales, ¿no? Yo como gobierno sí quiero, pero quiero ahorrarme, pero no le digo al otro que quiero ahorrarme. El otro quiere vender,
pero nadie le dice que quiere ahorrarse, o entra en un tema mucho más duro. Entonces, ya Europa, ya Estados Unidos ha tenido experiencias muy, muy importantes en tener mesas donde están todos estos actores y se llegan a acuerdos grandes para poder subsidiar, porque realmente el gobierno va a ser el pagador. Tú individualmente va a ser muy, muy difícil que logres. Como entorno y núcleo familiar no lo vamos a poder hacer por el nivel de costo, por el nivel del desarrollo del mismo paciente. Si lo comienzas a tratar desde niño, va a crecer y va a hacerse un adulto y va a pesar más. Por el mismo nivel de especialización, porque van a venir muchas más opciones terapéuticas, ¿sí? Algunas podrán mejorar el costo, otras podrán mejorar la calidad de vida, pero de una u otra forma siempre será un nicho retador porque no hay demasiados pacientes. Es diferente cuando tú tratas enfermedades que son muy, muy prevalentes, porque el volumen de una u otra ayuda a que la industria podamos realmente llamar a la conciencia de disminuir los precios. En el caso ecuatoriano, la academia, es decir, las universidades, el Estado mismo, la sociedad en general, ha generado un compromiso de apoyo, ha generado un compromiso de tratar de visualizar este tipo de problema social que tenemos. Yo creo que en los últimos 5 años, sobre todo ya algunas universidades han generado un compromiso cuando comienzan a incluir en sus pensums estas cátedras. ¿Ya? Entonces tú ahora sí ves, sobre todo en la Universidad Central, los equipos de posgrados, ¿sí? Sobre todo en especialidades muy críticas como pediatría, porque los pediatras son una especialidad base para poder diagnosticar tempranamente, ya incluyen dentro del pensum de estudios. O sea que sí tenemos especialistas al momento en este tipo de problemas. Sí, ahora yo sí muy orgullosamente me puedo decir que tenemos médicos que pueden tratar ciertas enfermedades raras. Por supuesto, son 8,000, nunca vamos a querer entender que un médico pueda ser experto en 8,000 cosas, pero ya la pensamos. Lo importante de los doctores es la pensamos. Y hay una cosa también importante, Roberto, el tema es que no solamente el médico súper especializado es al que le debemos dejar que piense en la enfermedad. El médico general, el médico familiar, el médico que está dando la primera cara al paciente, tampoco debe ser discriminado en no tener este tema de actualización y educación. Inclusive para nuestros sistemas de salud es el médico más importante, porque es el que realmente recibe toda la masa de pacientes y es el que logra discriminar y decidir si este puede ser esto, este puede ser lo acá. Entonces es importantísimo que la educación realmente se ramifique. Yo creo que una de las cosas que nos pasa mucho, y no solamente en la parte médica, sino en todos, es que el acceso a educación es crítico. Mientras más eduquemos, nosotros vamos a poder prevenir mucho más, o por lo menos poder diagnosticar a tiempo cuando todavía los pacientes no llegaron a estar discapacitados, a tener disabilidades importantes, que realmente son recursos mucho más costosos para un sistema de salud. Pero hay que educar. ¿Se podría entonces decir que Ecuador cuenta con centros de genética, de investigación y con la cantidad de profesionales suficientes para avanzar en este tema? Yo te quiero contar, y creo que ha sido un tema que tal vez no se ha publicitado mucho dentro de lo que es la comunidad en general, pero hace un par de años Ecuador tuvo una muy buena idea, eso es Ministerio de Salud Pública, de sacar a varios profesionales ecuatorianos a formarse afuera en temas de genética y asesoría genética. Ahora los tenemos de vuelta, ya desde hace 1 año y medio o más. Hay un centro de genética médica que la señora ministra con buen criterio desarrolló y que ya está funcionando. Funciona en el hospital docente que hay en Calderón y que justo una de sus primeras prioridades es tener el recurso humano para poder cubrir la necesidad de atención de enfermedades raras sobre todo. A lo mejor todavía no lo estamos utilizando como lo quisiéramos utilizar, todavía nos falta hacer el mix entre los que hacemos privado y aquellos que hacen público, pero por eso yo hablaba que las voluntades políticas se están viendo muy bien. Todavía la lucha es cómo le implemento, cómo llego realmente a ser tan ejecutivo, eficiente y eficaz para usar este recurso
al máximo para que realmente este recurso salga a la luz y se vea. Entonces, la importancia de esto es que tienes una concentración aquí, pero ellos ya han sembrado profesionales en todas las provincias claves. Entonces puedes ir a la Amazonía y en ciertos centros de salud tienes un profesional formado en genética clínica con su asesor genético. En las áreas de la costa tienes, es decir, varias provincias donde antes tú era una maravilla decir tengo un genetista, ahora lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es que la gente se entere, que la gente ocupe el servicio, y por eso la iniciativa del médico del barrio también que hizo el Ministerio de Salud en el último año es justo el acercamiento de ese médico hacia la comunidad. Ahora, todo esto es posparto, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay posibilidades de investigar este tipo de patologías durante el embarazo? En algunos casos sí. Por ejemplo, en las enfermedades lisosomales, tú puedes hacer pruebas de dosificación enzimática en el líquido amniótico o en las células del cordón umbilical. Es decir, son tratamientos diagnósticos invasivos porque realmente tienes que invadir el útero de la madre, tienes que invadir las condiciones tan seguras que tiene ese bebé. Normalmente aquí en Ecuador es mucho más limitado. Nuestros colegas de Colombia y Perú lo hacen con mucha más facilidad y por supuesto ni hablar de Argentina o Brasil, pero podrías tú llegar a saber antes de que el niño nazca si es portador de una enfermedad de depósito lisosomal, ¿ya? En otros tipos de enfermedades este tema no aplica, en algunas realmente ni siquiera se piensa, depende mucho de qué grupo de enfermedad rara estás hablando, pero se lo podría hacer. Otro de los temas que también es básico, y esa es la razón de que ahora haya asesores genéticos en Ecuador, es que asesorar a la pareja, antes inclusive de que haya un embarazo, es la mejor prevención. Si yo en mi familia, si hablo que esto es genético, yo voy a saber la historia de mi familia muchas veces y que he tenido tal o cual enfermedad. Entonces los asesores genéticos pueden guiar muy bien a las parejas en decir cuáles son las medidas que deben de tomar para evitar ciertas enfermedades, ¿ya? Hay tamizajes que se hacen a las parejas también para saber si tú portas ciertas mutaciones que podrían hacerte más sensible para desarrollar tal o cual enfermedad rara. La población judía tiene mucha experiencia en esto. Nosotros un poco, la población mestiza no tanto, pero la población judía sí, porque ha sufrido mucho más, ya que ellos son un nicho muy, muy importante y en donde todas estas enfermedades raras se expresan con mucha mayor frecuencia que lo que es la población mundial general. Entonces la población judía tiene una disciplina, una educación para hacer sus perfiles genéticos antes de casarse inclusive, justo como una manera de evitar que si hay uniones que no son convenientes, mejor no. Es decir, a veces son decisiones más difíciles, ¿no? Ahora, en el caso de Ecuador, se ha podido observar tal vez discrimen o ciertos procesos no apetecibles socialmente con las personas que tienen este problema de salud. Por supuesto. Es decir, yo siempre miro todo en global, ¿no? Es decir, una cosa es cómo vives tu enfermedad en función de si te duele esto, si te duele lo de acá, si tienes un sangrado. Pero la otra parte que a veces no miramos es cómo vamos moviendo hacia una esquina del cuarto a todo este núcleo familiar. Porque no solamente es que haya un tema de discriminación para el paciente como tal, no. Hay un discrimen para todo su núcleo familiar. Es decir, todo el núcleo familiar sufre de no poder acceder en primer lugar, a los servicios, ¿no? Por eso el Ministerio estuvo muy enfocado en tratar de dar atenciones prioritarias y preferentes, ¿no? Porque las necesita. Pero hay discrimen en el acceso a educación. Es decir, tú necesitas tener un tipo de educación en algunos casos, pero en otros casos no. En otros casos son niños que intelectualmente están bien, pero tú asumes que por llamar portador de una enfermedad rara ya no debería ser o tal o cual cosa, ¿no? ¿Y por qué hay ese discrimen? Porque tú tienes desconocimiento, porque también las áreas de educación no tienen claro de que sí los podemos tener en áreas de compartir. Hay discrimen e inclusive en lo que son los accesos facilitados para este tipo de discapacidad. Porque muchas personas que trabajan en discapacidad esperan que ver a alguien deformado para creerte que tienes una enfermedad rara.
cuando también hay que llamar la atención de la comunidad de que puede usted estar caminando con una persona que tenga enfermedad rara, porque no necesariamente tiene que tener algo físico o alguna deformidad o ser muy chiquito de talla, no, es decir, puede ser una persona físicamente normal. Entonces, pero sí hay un estigma muy grande cuando tú comienzas a hablar de tu enfermedad. Y esta también es la razón de que muchos pacientes o muchos padres prefieran no sacar a sus hijos para que sean estudiados y tenerlos guardados. Y eso hace que cuando llegan a un sistema de salud, ya pocas cosas también los médicos o el sistema mismo puede hacer porque el grado de complicaciones está muy, muy alto, porque hay una vergüenza interna de tener un familiar, un hijo, un primo, un nieto con una enfermedad rara. Temas que tienen que irse superando, y yo creo que tu aporte, mi querida Irina, no solamente al programa, sino a la sociedad en general, nos permite visualizar este tipo de problemas. Y lo importante para ti y para todos los amigos que ven el programa es que los medios de comunicación estamos justamente para esto, para difundir este tipo de problemas, este tipo de soluciones, y en algún momento dejar de lado también aspectos políticos que en ciertos momentos nos tienen totalmente cansados y molestos. Te queremos agradecer, Irina, por tu presencia, por tu aporte. Roberto. En próximas ocasiones estaremos nuevamente contigo, y a ustedes, amigos, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación.